Dios, Padre amado, Señor, gracias porque podemos estar nuevamente expuestos a tu palabra. Señor, queremos hacer de ella el estilo de nuestra vida, que ella dirija nuestro camino, nuestro andar, nuestros pensamientos, aún incluso nuestro obrar. Padre, y sabemos que eso no va a surgir de la noche a la mañana. Señor, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, nuestra diligencia en amar la palabra, en hacer de ella nuestro máximo deseo día tras día. Eh, pero sabemos, Señor, que eso naturalmente tampoco nos va a salir. Así que te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer, Padre, todo lo que se refiere a la piedad. Necesitamos del Dios de la palabra para poder obedecer, Señor, a la palabra. Padre, venimos a la Escritura porque queremos conocerte más, Señor, queremos obedecerte, queremos amarte. Amamos la Escritura, Señor, porque en ella te has revelado tu carácter, tu persona, y también, Señor, has revelado lo que somos nosotros, Señor, miserables que necesitan de un Dios misericordioso, Padre. Padre, en esta mañana ayúdanos primeramente a mí, Señor, ayúdame en mi fragilidad, en mi debilidad, a poder exponer tu palabra, Señor, que realmente pueda ser apreciada y valorada primeramente por mí, Señor, y también, Señor, te pido lo mismo para mis hermanos, que pueda ser apreciada y valorada, que no, que no escuchen, Señor, que no vean solamente al que está hablando, al predicador, Señor, sino que puedan ver el tesoro y la hermosura que hay, Señor, en tu palabra, a través de lo que yo voy a pronunciar oralmente, Padre, pero que puedan verte a ti, Señor, y no a mí, Padre. Te ruego por la atención de mis hermanos, te ruego, Señor, para que también me puedas dar palabras concretas y correctas para exponer tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto en este Salmo 119, vimos cómo este hombre obedece a la palabra. Y no solo este hombre, el creyente tiene que caracterizarse por lo mismo. Ahí vemos en los primeros versículos, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. A su vez también puedes ver en esas palabras que no solo te está diciendo, bueno, el que hace estas cosas es bienaventurado. Viceversa, también te lo está diciendo, ¿no? El bienaventurado hace estas cosas. O sea, no solo que te da el ánimo y la orden de hacerlas, sino que te da la realidad de lo que es el bienaventurado. El bienaventurado va a andar en buenos caminos. El bienaventurado guarda la palabra del Señor. Si ves a una persona que está haciendo esto, esa persona es bienaventurada. Es su esencia, no es su naturaleza, que el Señor ya ha cambiado, se la ha transformado. Entonces, es una realidad. Y si no ves esto en alguien que se hace llamar bienaventurado, esa persona lo que está haciendo es dando pie, dando lugar a que por lo menos podamos dudar de si realmente es un bienaventurado. Esta persona obedece a la palabra del Señor. Pero vimos también, ¿no?, que el creyente genuino se santifica a través de la palabra del Señor. Él desea guardar la palabra justamente para no pecar contra ese Dios que le da la palabra, contra ese Dios que le da las herramientas, los medios para ser santificado día tras día. Y veíamos que la base, digamos, de este capítulo extenso del Salmo, el más largo que hay, son estos 16 primeros versículos, las primeras dos secciones. Y en base a eso, todo lo demás se va a ir explayando, se va a ir desarrollando con diferentes términos en cuanto a la palabra, con diferentes situaciones dinámicas en las que el ser humano también, el creyente, va a experimentar.
Y ahí vas a ver en la tercera sección, ya enseguida arrancan los problemas, como veíamos, ¿no? Ya va a haber perseguidores. ¿Y por qué? Bueno, por ser bienaventurados, por obedecer a la palabra de Dios, por guardar la palabra de Dios, por querer ser santos para nuestro Señor, por no querer deshonrar al Señor. Siempre el impío es un principio universal. El impío va a estar en contra de todo lo que requiera piedad y en contra de todos aquellos que quieran ser piadosos. Y vimos, ¿no?, cómo este hombre hace frente a esa oposición de manera escritural, ¿no? Confiando en la palabra del Señor, sí, exponiendo que hay enemigos, que hay opositores, que están estas personas que le causan oprobio, afrenta, pero él siempre va a decir, bueno, esto es real, pero me voy a enfocar en la escritura, me voy a enfocar en la palabra del Señor. ¿Para qué me voy a poner a estudiar las palabras de estos hombres si es necedad lo que están diciendo? Yo deseo los testimonios del Señor, eso es lo que va a decir este hombre ahí en los versículos 22, 23 y 24, ¿no? Claro, había príncipes que estaban hablando contra él, pero él se iba a enfocar no en las palabras, en el consejo de esos príncipes, sino en el consejo y en la palabra del Señor. Ahí iba a buscar su refugio. Luego vimos a este hombre que está en el polvo, que está en una agonía extrema y cómo hace uso de esa agonía incluso para mirar al cielo y depender nuevamente del Señor, para ver y recordar lo que Él ya había hecho por Él hace mucho tiempo y cómo Él iba igualmente a proveerle nuevamente esa bendición de ensanchar su corazón, de hacer una obra interna primeramente en la vida de este hombre para poder terminar la carrera en el agrado del Señor. Y lo que vimos ahora en esta última sección, en la quinta, la semana pasada, vimos a un hombre rogando. ¿Y rogando para qué? Bueno, para mantener vivo ese compromiso que ya había hecho en el versículo 8, versículo 11 también, ¿no? O sea, no me voy a olvidar de tu ley, la voy a guardar para siempre, ¿no? Y este ruego, este hombre lo hacía en dependencia absoluta del Señor. Ahí veíamos, ¿no?, cómo él rogaba para que le enseñe sus estatutos, para que le enseñe cómo obedecer, cómo guardar incluso eso. Pero más allá de eso, que lo direccione él, que él mismo le muestre el camino. Y aún va más allá, más en la profundidad, le entrega toda la privacidad de su ser, ¿no? O sea, inclina mi corazón. No solo me enseñes y me muestres lo lindo que es esto, obedecer tus mandatos, no solo me guíes, me muestres, sino que metete dentro mío y maneja todo, controlalo todo. Ahora, en las secciones anteriores y en muchos de los salmos que nos ha tocado pasar, fueron salmos de lamento, salmos donde tal vez el salmista estaba sufriendo por su salud, una angustia por su pecado, tal vez que eso puede pasar, o tal vez lo estaban persiguiendo, ¿no? Y hemos visto cómo este hombre en estos salmos, estos diferentes autores, hacen frente a ese momento crítico, ¿no?, donde son perseguidos, en este caso también lo vamos a ver, pero anclándose en la palabra del Señor, no mirando únicamente el problema que es real y que hay que solucionarlo, sino volcándole todo al Señor en dependencia, sabiendo que todo tiene que ser para su gloria, y que a fin de cuentas este hombre quiere salir de esta situación, pero para mostrar las maravillas del Señor. Él se centra en su palabra y lo único que quiere es que podríamos resumir así, ¿no?, el lamento final o el ruego final en todos estos salmos de lamento, ¿no? Señor, no permitas que tu palabra salga de mi mente en ningún momento, ni que tu gloria salga de mi propósito en ningún momento. Por esto tengo que vivir, por tu palabra y por tu gloria. Y eso es lo que vimos siempre en estos lamentos. Pero hoy vamos a ver otro aspecto con el cual se tiene que hacer frente también a la oposición. Y claro que tiene que ser con la palabra, tiene que ser en dependencia del Señor, tiene que ser manteniendo los propósitos de Dios en nuestra mente, tiene que ser manteniendo su palabra en nuestra mente todo el tiempo para tener ese alivio que Él promete dentro nuestro. Pero hoy vamos a ver un concepto nuevo.
y es la valentía. Eso es lo que se necesita también para hacer frente a la oposición. Ahora, y esto es lo que va a hablar este pasaje, ¿no? De la valentía de un hombre que está dispuesto a plantarse firme en la palabra del Señor. Y sin importar qué o quién esté enfrente, él va a confiar en la palabra del Señor y en el Señor mismo, sabiendo que Él es eficaz y que su palabra es eficaz, ¿no? Ahora, tal vez este hombre lo está haciendo porque debe comparecer ante personas de renombre, que incluso pueden ser sus mismos enemigos también. Pero este hombre también lo está haciendo con el propósito de que entendamos que no importa las dinámicas de la vida. La palabra de Dios tiene que estar siempre presente en la vida del Hijo de Dios. No hay un momento en que la palabra del Señor no tenga que estar en nuestras mentes y aún verse reflejada en nuestras prácticas. Entonces, para resumir, ¿no? esta idea, lo que nos muestra este salmo, ¿no? Es la verdadera valentía escritural, ¿no? La de un hombre que está comprometido con la palabra. Y va a ser un poco, ¿no? También mezclado con la sección anterior, ¿no? Porque este hombre va a seguir mostrando ese compromiso a la palabra. Pero si bien lo vimos en un ruego dependiente al Señor para mantenerse firme en ese compromiso, ahora Él también lo va a hacer, pero ahora va a accionar Él. Va a mostrar que Él tiene que mostrar también esa valentía. Depende del Señor para eso, depende del Señor para ese compromiso, pero también Él tiene que accionar, Él tiene que ser diligente para crecer en esta valentía y en esta firmeza en la Escritura. Y el título que en esta mañana le vamos a poner a este pasaje es El creyente y su valiente compromiso por la palabra. Es el creyente y su valiente compromiso con la palabra. Así que vamos a leer ahí ya la sexta letra de este Salmo 119, versículo 41. Dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún momento, en ningún tiempo, la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Vamos a ir desarrollando toda esta sección bajo la premisa esta, ¿no? Bajo la pregunta esta. ¿Qué se necesita para tener una valentía bíblica? ¿Cuáles son esos patrones, esos ingredientes que necesitamos cultivar en nuestra vida para crecer en esta valentía bíblica? Y esta valentía o esta firmeza de la que estamos hablando no significa llevarse todo el mundo por delante con una actitud segura e inamovible, pensando que, bueno, nadie me va a frenar ahora. Voy a cumplir con todo lo que me propongan, sea para los propósitos de Dios o personales. Eso sería prepotencia, si te pones a pensar. Es algo que nace de un corazón caído y pecaminoso totalmente. Es la soberbia que está confiando en esa supuesta capacidad propia, en esa capacidad del hombre. Tampoco se trata de que si alguien quiere frenarnos, nosotros nos empeñemos más aún y esforcémonos más en seguir, ¿no? Y en chocar con todo eso. No se trata de decir, bueno, vos me querés frenar, bueno, ahora yo te voy a demostrar que no me va a frenar nada. No, eso es orgullo. Ahora, si esa firmeza no tiene su fuente, si esa seguridad, esa actitud inamovible que tenemos no tiene su fuente en el lugar apropiado, eso no sirve de nada. Eso es puro humanismo, es algo que es ilusorio, es una fantasía que descansa en algo totalmente superficial, nacido de un corazón caído, corrupto e inclinado a lo malo. Y eso se puede ver en el mundo, ¿no?
las personas que aseguran tener valentía o valor o coraje, se ve más ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia en su carácter. La verdadera firmeza de la que va a hablar este pasaje tiene que ver, claro, con una convicción anclada en las Escrituras, pero, y lo que te voy a decir ahora, tal vez humanamente no tiene nada que ver con la valentía, pero tiene que ver también con un reconocimiento de nuestra fragilidad. Pero a su vez, en esa fragilidad, confiamos de que Dios me va guiando y es Él en quien dependo. Esa verdadera firmeza, te lo vuelvo a repetir, o esa valentía, ¿no?, de la que habla este pasaje, tiene que ver con una convicción anclada en las Escrituras y un reconocimiento de mi propia fragilidad, pero a su vez en una confianza de que Dios es el que me va guiando y es de quien dependo. Ahora, no tiene nada que ver la valentía de la que vamos a hablar hoy, ese coraje, esa firmeza, con la autosuficiencia. No tiene nada que ver con la autodependencia, que no tenemos, pero que muchas veces fantasmeamos y fantaseamos con tener, porque esa es la realidad. Aunque no tenemos eso, esos atributos son únicamente del Señor. A veces nosotros queremos hacernos esa idea de que somos autosuficientes y autodependientes. No tiene nada que ver con eso. Recuerdo cuando era más chico, bueno, y no tan chico, miraba un dibujito yo, donde había unos niños que cada uno de esos tenía un emblema. Y el emblema representaba en lo que era fuerte su carácter ese niño, ¿no? Podía ser la pureza, la amistad, el amor, la humildad, la esperanza. Y había uno que era el valor. Ahora, en el dibujito te mostraban a este personaje como que no se frenaba por nada, que iba, se presenten los enemigos, los monstruos que se paran ahí enfrente, él les iba a hacer, le iba a plantar cara, ¿no? Y se va desarrollando la historia y siempre se mandaba alguna que otra macana por esa actitud también de tener esa supuesta valentía. Pero si vos miren que miré tantas veces el dibujito ese que hasta me puse a analizarlo después, a la luz de la escritura. Después me puse a pensar, eso no es valentía, eso es inconsciencia, eso es una estupidez lo que está haciendo el hombre, ¿no? O sea, no es que los otros no tenían valor o coraje, los otros eran un poquito más conscientes, o sea, se interesaban un poquito más por el grupo, pero este personaje que supuestamente tenía valor, lo que era orgulloso, no le estaba importando las otras personas si las perjudicaba o no. Él se creía autosuficiente, se creía que por sí solo podía hacer las cosas. Y no es de esa valentía la que está hablando el salmista en este pasaje. La valentía de la que habla acá es una mezcla entre determinación y dependencia. Claro, determinación para estar determinados, para pararnos y anclarnos en la Escritura. Y la dependencia para reconocer quién es el que nos sostiene y que no somos nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos para tener esa valentía bíblica? Bueno, en primer lugar es reconocer la propia miseria. Necesitamos reconocer nuestra propia miseria para ser valientes. Y esto va a contrastar totalmente con lo que el mundo piensa, ¿no? Una persona valiente nunca te contaría sus problemas, nunca te contaría sus debilidades para mostrarse valiente. Él sabe que las tiene, pero nunca te las va a decir, porque ahí está su miedo justamente, ¿no? En que vos conozcas su debilidad. Mirá lo que dice el pasaje, ¿no? Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y quisiera que nos detengamos un poquito en estos dos primeros renglones, ¿no? Ahí cuando ves que dice, venga a mí tu misericordia, este hombre está rogando, por favor, trae, acercame, es la palabra venga, ¿no? O sea, es querer agarrar algo, ¿no? A mí tu misericordia, oh Jehová. La palabrita misericordia ahí que vemos es este amor constante, muchas veces va a ser traducido como gracia, como misericordia, como fidelidad,
como devoción también en muchas partes de la Escritura. La misericordia de Dios se tiene que entender o se expresa, ¿no?, como parte de la naturaleza de Dios, tanto en esencia, es una perfección de Él, como en su obrar. Él es misericordioso y a su vez Él actúa en misericordia. La misericordia no es solo un sentimiento emocional de simpatía que tiene el Señor, sino que lo expresa con una acción. Ahí ya quedó bastante atrás en el tiempo el Salmo 17 cuando estudiamos un poquito en cuanto a esta palabra misericordia, que es tan importante para nosotros. Y veíamos, ¿no?, ahí ese domingo que esta palabra conlleva este sentido de 3 palabras, ¿no?, de fuerza, constancia y de amor. Y hoy quisiera explayar un poquito más, ¿no?, el término este de la misericordia, ¿no? Siempre que vos veas la palabra misericordia, tienen que estar estos 3, ¿no? Son inseparables. Porque si falta uno de esos, ya no estaríamos hablando tanto de misericordia. Claro, tiene que tener una fuerza, este amor que es fuerte, ¿no?, que no se va a debilitar en ningún momento. Tiene que ser un amor constante. Eso te habla de la lealtad, ¿no? Pero cualquier persona que está obligada a amar por algún pacto que haya hecho de esta manera, no sería misericordia, porque sería una obligación. Pero ahí, como ya vimos, ¿no?, es algo compasivo lo que el Señor hace. Pero tampoco la misericordia es únicamente amor, porque el amor lo podemos sentimentalizar. Y bueno, un día sentimos amor y al otro día no sentí amor. Y ya está. No quedó nada de esa constancia, de esa lealtad en ese amor. Es un amor leal, es un amor fuerte, es un amor constante, es un amor comprometido. Y muchas veces que se habla del matrimonio en la Escritura, vas a ver esta misma palabra, en el original es la palabra gesed, y va a hablar justamente de este amor comprometido, de este amor leal que un cónyuge tiene que tener para su esposo, para su esposa. Es este amor, esta misericordia, esta bondad extendida hacia alguien, la misericordia. Pero por otro lado, no, es uno de los términos teológicos más importantes del Antiguo Testamento que vamos a ver, y no solo del Antiguo Testamento, de la Biblia entera. Vas a ver que de punta a punta, una de las características, una de las perfecciones que más enfatiza en el Señor, en que es tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, la misericordia no es algo pasivo. Vieron que muchas veces solemos decir esto, ¿no?, en cuanto a la gracia y la misericordia. La gracia es ese regalo que no te mereces y la misericordia es que no te dan aquello que sí te mereces. Como una actitud quieta, ¿no?, como una actitud pasiva de decir, bueno, me voy a frenar. Y claro, tiene esa connotación la misericordia, el amor de Dios. Pero la misericordia en sí es una respuesta ante la miseria del ser humano. Es una respuesta ante mi propia miseria. Entonces, cuando vos ves una respuesta, no ves algo pasivo, ves algo activo. Es el Señor viendo la miseria mía y respondiendo. Por eso no es meramente sentimentalismo. Cuando vos ves una persona que se está muriendo, agonizando, no en la televisión, tal vez que están pasando una noticia así, si vos tenés esa sensación, ese sentimiento de pobre esta gente que está pasando mal, no me gustaría estar en su lugar, la verdad que la compadezco. Eso no es misericordia. En el mejor de los casos eso es lástima, que la Biblia no avala que tengamos lástima de alguien. Pero si vas más allá, eso incluso es egoísmo, porque vos estás diciendo, ves la situación de esa persona y decís, no me gustaría a mí estar en esa posición. Eso no es ponerse en el zapato del otro. De hecho, la misericordia no se trata de ponerse en los zapatos del otro. Es ver así tal cual está la persona miserable y responder, aunque a vos nunca te vaya a pasar, aunque vos no entiendas lo que es sufrir eso. Porque si la misericordia fuera eso, el Señor, nuestro Dios, no es un Dios miserable.
Él nunca experimentó eso. El Dios Padre nunca experimentó la miseria. Él es rico, él es dueño de todo. Él es omnisciente, omnipresente, soberano, todopoderoso. Él no puede ser misericordioso con sí mismo, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, como decía, ¿no? La misericordia de Dios, otro punto, ¿no? Cuanto a eso, revela mi propia miseria. No solo que es la respuesta, sino que la revela. Revela mi propia miseria. Claro, porque la misericordia del Señor va a enfatizar en la situación en la que está el que va a recibir ese amor constante, ese amor leal. Si yo digo que la misericordia de Dios es la respuesta ante mi miseria y yo estoy clamando por misericordia, estoy exponiendo que soy miserable, que necesito de la gracia bondadosa de mi Señor. Ahora, esta misericordia no es una bondad pasajera, es un compromiso firme de amor y de fidelidad, pero en acción ante aquellos que lo necesitamos. Es un compromiso firme de amor y de fidelidad en acción ante aquellos que la necesitamos. El Señor no va a decir solamente, bueno, vos te mereces un castigo, pero no te voy a castigar. No parte solamente en eso, sería algo incompleto, no incorrecto, pero sí sería una misericordia incompleta, porque de hecho el Señor no es que anula ese castigo. Por ejemplo, el inconverso hoy no es destruido por la misericordia del Señor, pero no anula ese castigo, está acumulando eso para el día del juicio. Un día va a caer toda la ira del Señor sobre aquellos que no depositen su confianza en el Señor Jesucristo. Ahora, con todo esto, lo que también hay que aclarar en cuanto a la misericordia, no es una obligación de Dios, la misericordia. Dios no está obligado a dar misericordia. Por lo tanto, no tengo derecho a ella, ni a demandarla tampoco. Claro, podríamos pensar que en parte sí está obligado porque es su propia naturaleza. Pero lo que me refiero es que nada externo obliga al Señor, nada externo lo hace cambiar. El Señor actúa por quien es, no por quien somos nosotros. Un predicador dijo que cuando empezás a reclamar misericordia como algo obligatorio que Dios te debe, ya dejaste de pensar en misericordia. Estás pensando en otra cosa que no es misericordia. Y yo le agregaría esto, ¿no? Que también dejaste de pensarte como un miserable. Estás pensándote como alguien que tiene el derecho y toda la autoridad para reclamar esa misericordia que alguien te prometió, porque el Señor la prometió, pero haciendo un pacto consigo mismo. Ahora, otra cosa más, ¿no? A entender de la misericordia. No la tengo que demandar, no la tengo que reclamar, pero sí puedo clamar por misericordia. Y debo clamar por misericordia, porque soy miserable. Necesito que un ser superior a mí vea mi miseria y me ayude en mi miseria. No tengo absolutamente nada yo para ofrecer, solo rogar. Mirá mi miseria y respondé activamente a esa miseria, en gracia, en esa bondad fuerte, en ese amor leal. Sí la podemos clamar, sí podemos rogar. Ahora, hay una pregunta acá, ¿no? Y ahí vamos a pasar a otro concepto de la misericordia. ¿Cuándo puedo clamar por misericordia? ¿Cuándo puedo clamar por misericordia? Bueno, cuando fui expuesto a la verdad. Ahí es donde puedo clamar por la misericordia. Porque la misericordia y verdad vamos a ver en la Escritura que son términos que muchísimas veces van de la mano. Si querés solo anda anotándolos, no los busquemos para no invertir tiempo en eso. Pero en Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Salmo 40, que acabamos de cantar en el versículo 11, dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y por último ahí, Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, no es tan ilógico pensar que la misericordia y la verdad van de la mano. Esto lo puedes ver incluso en el acto de salvación. Cuando vos experimentás la misericordia, la máxima expresión de misericordia del Señor, en la salvación. ¿Y cuándo sos salvo? ¿Cuándo podés ser salvo? Cuando sos expuesto al evangelio verdadero, a la predicación verdadera, a la verdad misma del Señor. Cuando vos escuchás la verdad, ahí podés clamar por misericordia, porque ahí recién vas a entender la verdad de tu condición, la realidad de que sos un miserable y necesitas que otro mire tu miseria para que pueda responder activamente. Y eso no lo va a hacer otro ser humano, lo tiene que hacer alguien que trascienda a toda la creación. La misericordia se puede ver desplegada, ¿no?, en esa liberación espiritual, la salvación, la transformación. Incluso vemos en pasajes, ¿no?, que esa misericordia se puede desplegar, ¿no?, en la liberación física también, cuando el Señor muchas veces sana, cura personas o libera incluso de enemigos fuertes. Entonces este primer punto, ¿no?, lo que está diciendo, venga a mí tu misericordia, está reconociendo su miseria y que necesita de esa misericordia, necesita de ese Dios que ve a las personas y que le claman y le ruegan, y el Señor actúa en bondad, en esa bondad eterna que Él tiene, esa bondad firme, leal que tiene hacia los miserables. Pero mirá incluso, ¿no?, lo que dice, y esto se relaciona con lo que hablábamos de la salvación, ¿no? Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Justamente, ¿no?, la salvación conforme a tu dicho, conforme a tu palabra, lo que vos ya estipulaste, Señor. Por eso te estoy rogando, porque yo sé lo que hay en tu palabra y vos te vas a mostrar misericordioso con aquellos que no merecen misericordia, pero te has comprometido a mostrarle misericordia, se van en fe, en arrepentimiento a tu palabra. Creo que la muestra más grande de misericordia que podemos ver es cuando encontramos ese contraste ahí en Efesios 2, ¿no? En los primeros 3 versículos, Pablo te está diciendo que estás muerto. O sea, no hay un estado más miserable que estar muerto, que ser un cadáver. Y ahí mismo en el versículo 4 va a decir, ¿no?, pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, ¿qué hizo Dios? Vio un cadáver miserable que se estaba pudriendo y le dio vida, le dio un corazón sensible, un corazón de carne, va a decir Jeremías. Entonces esta expresión de misericordia nos tendríamos que sacar un poco de la mente, ¿no?, el hecho de que es algo pasivo únicamente, como que es Dios no dándome lo que me merezco. No, sí, es Dios dándome a veces lo que no merezco. Es que Él me mire con compasión y que me extienda su favor. Eso es la misericordia del Señor. Y se ve en la salvación, y este salmista lo ve así, de esta misma manera a esto, ¿no? Tu salvación conforme a tu dicho. Y acá lo que puedes ver también por implicación es que este salmista reconocía su miseria, pero no porque él se había estudiado tanto a sí mismo de una manera humana, sino por lo que dice al final, ¿no?, conforme a tu dicho.
En la palabra del Señor está la verdadera antropología, la verdadera martiología. Es donde vos querés conocerte, ¿viste? Vieron que hay personas que dicen algo, frases como esa. No, la verdad que hoy estoy tratando de encontrarme a mí mismo, de conocerme quién soy. Andá a la escritura y vas a ver lo basura que sos, lo basura que soy. O sea, no vas a encontrar otra cosa. No te va a gustar conocerte. O sea, te va a repugnar si realmente querés conocerte. Pero ahí, cuando reconozcas lo porquería que somos, es donde podés clamar al Señor por esa misericordia. Y ahí cuando habla, ¿no?, de la salvación, podríamos verlo, ¿no?, como la salvación espiritual del alma, como la salvación que experimenta el creyente en su justificación. Pero también podríamos verlo por todo el contexto, ¿no? Y tal vez lo que más se pueda adaptar a este contexto es la salvación de los mismos opresores, de estas personas que están tratando de avergonzarlo, ¿no? Pero sin duda este hombre ahora puede levantarse sin temor frente a otros hombres, porque se humilló delante del Señor. O sea, una persona que puede levantarse firme y determinada frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier persona, no importa su rango social o su estatus, es porque primeramente se inclinó, se humilló ante el Señor, reconociendo lo que Él era. Y esto nos lleva al segundo punto, ¿no? ¿Qué necesito para tener esta valentía escritural? Bueno, necesito confiar en la Escritura. Versículo 42 y 43 va a decir: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Una vez que este hombre reconoce su miseria, reconoce quién es, ahora va a empezar a esa parte activa que les decía, ¿no? Claro, hasta este punto él va a depender del Señor, va a reconocer, pero ahora sí, él reconoce esto, pero no se queda ahí. O sea, sí, soy un miserable, pero tengo que poner diligencia en amar la Escritura. Y una de esas diligencias o esas disciplinas que él se pone en primer lugar es confiar en la Escritura. Y es impresionante, ¿no? Lo que dice acá este pasaje. Dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Si vos te pones a pensar hoy, ¿no?, ante tantas personas que aparecen públicamente, por ejemplo, canales en YouTube que son apologetas y defienden la Escritura, no conozco sus intenciones, ni siquiera conozco si la mayoría de esos apologetas son creyentes o no. En realidad pueden conocer mucho de la Biblia, pero estar lejos de Cristo todavía. Vos ves, bueno, lo que yo necesito para plantarme frente a un ateo, frente a un rey, frente a un presidente que está totalmente contrariado a la voluntad del Señor, frente a cualquier otra persona que demande que yo defienda el Evangelio, lo que necesito es, bueno, la elocuencia. Necesito estar totalmente preparado, necesito una preparación de tal seminario, de tal universidad. Cosas humanas, ¿no?, que podríamos mencionar en cuanto a la preparación para estar frente a una persona importante y poder predicarle el Evangelio, ¿no? Pero mirá lo que está diciendo este salmista, ¿no? No necesito nada más que ir a tu palabra y confiar en ella. Es lo único que necesito para dar respuesta a ese que está queriendo avergonzar el Evangelio, a ese que está queriendo frenar el avance del reino del Señor. Tengo que plantarme en la Escritura y confiar en ella, confiar en la eficacia y confiar en que ella es suficiente. Claro, va a demandar una diligencia, va a demandar que la preparación en cuanto a que pasemos tiempo con la palabra, ¿no? Pero este hombre confía únicamente en la Escritura para esa valentía. No confía en métodos humanos
Para él no hace falta conocer todos los tipos de errores que hay en cuanto a la doctrina para decirle la buena doctrina a una persona. No, él tiene que contar con saber la buena doctrina. Siempre me acuerdo de este ejemplo, ¿no? De este banquero que se la pasa todo el día contando billetes. Él no necesita saber todos los tipos de billetes falsos que hay. Él, de tanto que cuenta billetes, ya ve cualquier aspereza diferente a un billete verdadero y ya lo hace a un lado. Ya está. Eso es lo que necesitamos nosotros. Anclarnos en la verdad y confiar en la verdad. No va a ser nuestra elocuencia, no va a ser las palabras ilustres que usemos, no va a ser ni siquiera nuestra presencia. Va a ser la palabra del Señor con la que tenemos que responder a esas personas que nos quieren causar oprobio, que nos quieren causar una vergüenza. Ahí la palabra avergonzador es esta palabra, ¿no? De hablar ásperamente, de afrentar. Y fíjate ahí, cuando está la palabra ahí que dice, y daré por respuesta, ahí daré por respuesta, la frase esa, trata de dar un testimonio, de testificar. Entonces, si vos lo conectás con el versículo anterior, este hombre está reconociendo su miseria y pidiéndole al Señor, Señor, tené misericordia de mí. Dame de tu misericordia, la necesito. Dame de tu salvación, según lo que vos dijiste, Señor. Y voy a ser un testigo fiel, un testigo viviente de que solo es tu palabra la que puede salvar. La que solo es tu palabra la que es suficiente. La que no importa lo que quieran hacerme las demás personas, yo sigo confiando en esto. ¿Qué respuesta le voy a dar a mi avergonzador cuando se quiera burlar de mí por situaciones que me pasan, por persecuciones que pueda llegar a sufrir, por estado de salud que pueda tener, por estado social o de riquezas que puedo tener? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Yo confío en la palabra del Señor. No me interesan las riquezas, no me interesa mi salud. Eso no va, mi salud, mi riqueza no me va a dar la calidad de vida. La calidad de vida, ya lo dijo el salmista, es estar en una comunión constante con el Señor. Cada día buscarlo a Él. Entonces, este hombre está aludiendo a la palabra del Señor en esa confianza para poder tener esa valentía. Él sabe que tiene que reconocer primeramente delante del Señor su miseria. Señor, yo no me puedo parar ni siquiera delante de una congregación de 5 personas tal vez. Pero sé que confío en tu palabra. Esta persona reconoce eso. No es por la elocuencia, no es por la erudición que pueda llegar a tener. Como veíamos, ¿no? Podría ser Daniel, podría ser David. Los reyes todos los días leían la Escritura. Daniel era de los más sabios de ese imperio en el que estaba viviendo exiliado. Pero estos hombres confían únicamente en la misericordia del Señor. No soy yo, sino es Dios obrando a través mío, a través de mi propia miseria también. Pero me puedo parar frente a estas personas porque confío en la palabra del Señor. Porque confío en dónde me estoy anclando, en dónde me estoy parando firme. Y no es en nada que tenga que ver conmigo o mis cualidades. Va a seguir ahí el pasaje y dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Esto de que nuevamente en tus juicios espero, esa palabra juicios son las evaluaciones que hace el Señor constantemente. Y si te pones a pensar acá, este hombre está diciendo, no quites de mi boca en ningún momento, en ningún tiempo, la palabra de verdad. Esto puede hacer referencia a que él todo el tiempo esté masticando esto, ¿no? de la Escritura, la verdad, constantemente siendo saturado por la palabra de verdad. Pero también puede estar haciendo alusión a que hay cosas que van a hacer que de mi palabra, de mi boca no salgan palabras de verdad. Y puede ser el pecado. Puede ser que yo no me pueda plantar frente a una persona de renombre
No porque no sepa la Escritura, no porque no reconozca mi miseria, no porque no confíe en que la Escritura es suficiente, sino porque no la estoy obedeciendo. Estoy yendo contra ella. Y eso puede hacer que cierre mi boca. Eso puede hacer que yo no pueda hablar la verdad. Porque el Señor quiere integridad también en esa valentía. Esta persona no es solo un estudioso de la palabra, no es alguien que solo reconoce, sino que avanza y es radical con su pecado. Por eso ahí está eso, ¿no? No quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad. Y ahí está el punto, porque en tus juicios espero. O sea, yo estoy constantemente sabiendo que el Señor me está evaluando todo el tiempo. Entonces, no tengo que sacar la palabra de verdad de mi boca, de mi mente en ningún momento. Ya el salmista lo dijo anteriormente. Si eso sale de mi vida, ya me descarrilo automáticamente. En ese segundo que yo saqué la palabra del Señor de mi boca, de mis ojos, de mis oídos, de mi mente, de mi corazón, voy a inclinarme hacia el pecado. O sea, no hay duda de eso. Es solo el Señor y su palabra lo que me inclinan ante su buena voluntad. Entonces este hombre está confiando en la Escritura, pero también sabe, ¿no?, lo que la Escritura dice, ¿no? El Señor va a usar instrumentos limpios, no va a usar instrumentos que estén sucios, dañados, ¿no? Quiere instrumentos íntegros para su servicio, para dar testimonio, un testimonio fiel de la verdad. Porque la verdad no es solamente decirla, es cómo se ve en tu vida esa verdad. Esa es la sabiduría, ¿no?, de la que hablábamos en Proverbios. Es ese conocimiento aplicado. El Señor quiere eso, ¿no? Esa fidelidad. Ahora este hombre sabe que necesita reconocer su miseria, sabe que necesita reconocer que Dios es el único que lo puede ayudar en esa situación en la que está. Y sabe que todo eso es conforme al dicho de Dios, pero también sabe que tiene que confiar en la palabra de Dios para poder ser un hombre valiente, escritural. Y si te pones a pensar, los puntos se van a ir acoplando uno al otro, ¿no? Para vos reconocer tu miseria, tenés que confiar en que la palabra del Señor es verdad cuando dice que somos miserables. Pero en tercer lugar, ahora vamos a ver la obediencia a la Escritura. ¿Qué necesito para ser valiente? Bueno, obedecer a la Escritura. Ahí en el versículo 44, dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahí la palabra guardar ya la hemos visto muchísimas veces, ¿no? En este salmo. Es proteger algo, es retenerlo, es vigilarlo constantemente como lo más preciado que tenés. Y ahí va a usar una expresión bien redundante, ¿no? Va a decir: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Pero tienen matices diferentes, o por lo menos la primera con las últimas dos. La palabra siempre, la primera que encontramos, tiene la connotación de una repetición habitual, de una acción ininterrumpida. Esta primer palabra hace más referencia a la constancia y a la disciplina o al esfuerzo regular de guardar la Escritura, no tanto al tiempo, sino a ese esfuerzo que, claro, se tiene que mantener en el tiempo. Ahora, esta obediencia se tiene que ver así, una obediencia esforzada. La obediencia, como decimos muchas veces, no es algo que le pasa al creyente, es algo que busca también. Claro, es obediente, pero no porque le pasó la obediencia por al lado y la agarró. No, él busca la obediencia, busca guardar la palabra, busca confiar en ella y ahora la obedece. Y esto es lo que está haciendo énfasis este término, la primera palabra siempre, ¿no? Algo regular en tu vida que pasa. Constantemente vos estás comprometido a obedecer la palabra del Señor. Como veíamos en los primeros 2 versículos esta mañana de este mismo salmo, el creyente obedece a la palabra del Señor. La expresión ahí para siempre y eternamente
ahí sí hace un enfoque más general al tiempo, ¿no? Y es una duración indeterminada, indefinida de tiempo que va a estar este hombre hablando, ¿no? Va a decir, yo me comprometo a obedecer tu palabra y me voy a forzar porque ya él dijo lo que era su corazón en la sección anterior. Él está inclinado a lo malo, entonces se tiene que forzar para su corazón inclinarlo a lo piadoso. Entonces ese esfuerzo que él va a poner lo va a hacer para siempre. Sea que me muera mañana o sea que me muera dentro de 100 años. Va a ser, y es más, va a obedecer la palabra del Señor eternamente, porque por toda la eternidad la va a escuchar a esta palabra y la va a obedecer y va a alabar al Señor por siempre. Este hombre está comprometido a obedecer. Ahora, como te decía, ¿no? Un poco en el punto anterior, tal vez esa falta de valentía que tenemos, esa falta de poder estar firme ante situaciones que así lo requieran, no sea porque no reconozcamos nuestra fragilidad o la necesidad de ese Dios misericordioso, no sea porque no conozcamos o no confiemos incluso en estas palabras, sino porque no la estamos obedeciendo. Y podemos conocer todo de la palabra del Señor, podemos reconocer aún nuestra miseria, pero si hay pecado en nuestra vida, si hay desobediencia en nuestra vida, eso no nos va a hacer pararnos firme con valentía, porque van de la mano el conocimiento y la práctica para el Señor. Para el Señor, si vos estás solamente estudiando, no significa nada si no lo estás practicando. Y si estás practicando algo que no está en la Biblia y lo haces únicamente por religiosidad, también no vale de nada eso. Entonces vienen estas dos cosas en la mano, confiar en la palabra del Señor, pero obedecerla, obedecer la palabra de Dios. Entonces vos ahí podías preguntarte, ¿no? ¿Será que en este momento en el que tal vez tenía que predicar el Evangelio a una persona normal, común y corriente, no lo quise hacer porque en el Evangelio hay cosas que exponen aún mi propio pecado? Y te faltó valentía, te faltó ese coraje, y ese coraje que viene a través de la obediencia también. ¿Será que no solo en mi mente, sino que hay cosas escondidas en lo oculto que está haciendo que no tenga esta valentía? Y claro, eso puede pasar también en nuestra vida. Me ha pasado muchas veces, a mí por ejemplo, no ser valiente en estos términos de, por ejemplo, castigar a mis hijos. Dije, no, pero lo tengo que castigar por algo que yo tampoco hice. O los tengo que castigar por algo que yo también hice, de manera más exponencial. O sea, desobedecí a Dios. Y no tuve la valentía de hacer lo que me corresponde hacer como padre, castigarlos físicamente, ¿no? Claro, acá está hablando de reyes, personas importantes. Pero hermanos, si, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cómo te vas a parar frente a un rey, a hablarle el evangelio, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hizo Daniel, si no estamos dispuestos, si no somos valientes en decirle a mi esposa lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer? Si no me planto firme en mis hijos a decirle cómo tengo que vivir. Si como esposa tal vez no le decís a tu esposo lo que está haciendo mal. Como hijos, tal vez a tus padres, diciéndoles, papá, así no tenés que conducirte. O sea, ¿cómo vamos a tener esa valentía que claramente el Señor quiere que tengamos delante de esas personas de renombre? Uno nunca sabe quién le va a tocar, ante quién nos va a tocar exponer el Evangelio. No es una locura todo lo que les ha pasado a estos hombres en la Biblia. Muchas veces nos puede pasar a nosotros también y tenemos que estar preparados. Pero si tenemos miedo de decirle a nuestra esposa, pecaste y te tenés que arrepentir por el mero hecho de, no, no quiero pasar un mal rato, o a tu esposo, o a tu hijo, o a los padres, ¿cómo vamos a estar frente a un rey? ¿Cómo vamos a estar frente a una persona de renombre? Y no por la persona en sí, sino porque el hecho de que yo no le diga sencillamente a quien duerme conmigo,
las cosas que tienen que hacer, eso muestra una falta de confianza en la palabra, muestra una falta de obediencia a la Escritura, muestra una falta de verme como un miserable que necesita de la misericordia del Señor. En primer lugar, te podrías preguntar, ¿no? ¿Ya reconociste tu miseria delante del Señor? Recordá esto, yo no estoy ahora predicando de la valentía para que ahora todos salgamos empoderados y vamos a comernos el mundo y... No, porque el Señor así lo demanda. La valentía bíblica, ¿no? Que requiere que te humilles primeramente delante del Señor. O sea, lo que te estoy tratando de decir, hermano, es que tu carácter, ¿cómo está en cuanto a esto? Eso es lo que el Señor pide. Pero no va a haber carácter si primeramente no reconocimos nuestra miseria delante del Señor, si no reconocemos nuestro pecado, aún esos pequeños, entre comillas, que podríamos llamar, sigo siendo miserable. Hoy soy justificado, pero hay miseria todavía en mi vida. Tal vez en tu caso no. Tal vez en tu caso sea una vida miserable porque todavía no te rendiste a Cristo. Y eso se puede ver tal vez no en tu boca, tal vez con tu boca lo profesás, pero con tus actitudes. No se ve una persona miserable que necesita de un Dios misericordioso. Porque tal vez esa verdad a la que está ligada la misericordia, la estás negando, la estás rechazando. Entonces, ¿reconociste ya tu miseria delante del Señor? ¿Reconoces a ese Dios misericordioso? En segundo lugar, podrías preguntarte, ¿no? ¿Confías realmente en la Escritura? Hay la palabra dicho, cuando habla el primer versículo. Esa palabra dicho tiene que ver con la raíz de afirmar algo. O sea, son afirmaciones de Dios. O sea, si Dios lo afirma, esto es así. Y si esto es así porque Dios lo afirma, ¿por qué no voy a confiar en su palabra? Si Dios dice que soy miserable, que necesito misericordia, soy miserable, tengo que arrepentir y clamar por misericordia a ese Dios misericordioso que no está obligado en ningún sentido, en ningún momento a dármela. Pero Él en su amor, en ese amor leal y constante, decide dármela. Entonces confío en esas afirmaciones del Señor, confío en que son ellas, esas afirmaciones, las únicas que me pueden hacer pararme firme frente a una persona que me demande defensa de mi evangelio, del evangelio que creo. ¿O estoy pensando que necesito otros métodos, formar una personalidad, un carácter, una imagen? No, nada de eso, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos? La Escritura. Pero estás confiando en eso únicamente, en esa suficiencia de la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, pregúntate, ¿estás obedeciendo a eso que decís que confías? ¿Estás obedeciendo a eso que aseverás que es la verdad? Si no obedeces a la Escritura, es muy difícilmente puedas ser un valiente escritural. Muy difícilmente tengas esa valentía que el Señor demanda de sus hijos para todo momento. Bueno, ¿en qué áreas de tu vida estás desobedeciendo a Dios? La semana pasada, ahí Gabriel recordaba un poco, ¿no? Lo que se hablaba. O sea, ¿estás teniendo esa obediencia absoluta, completa? Bueno, si no la estás teniendo, ¿por qué no la estás teniendo? ¿Qué te frena? ¿Qué te detiene? Si sos un bienaventurado, tu camino tiene que ser el de la obediencia completa, absoluta al Señor. La palabra del Señor, absolutamente nada la va a frenar. Nada. Eso va a permanecer para siempre, eternamente. Pero sí, Dios te puede quitar de tu boca la verdad, o sea, en el sentido del privilegio, de que puedas exponer la verdad por tu pecado, por tu desobediencia, por no confiar en el Señor. Entonces es para examinarnos este último punto también, ¿no? ¿Estamos guardando la palabra del Señor para obedecerla? ¿O lo que estamos haciendo es solamente para mostrar la fachada de valentía,
de que podemos, de que tenemos ciertas capacidades. Todo eso el Señor un día va a juzgar, ¿no? Y va a pasar por el fuego todas esas cosas, ¿no? Y ahí vamos a ver realmente qué es lo que queda, ¿no? Si fue una valentía basada en la Escritura o una valentía como la del mundo, la que se choca todo, la que no frena nunca porque no quiere mostrar su debilidad, porque no quiere reconocer que confía en otra cosa aparte de él, pero porque tampoco quiere obedecer a la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estilo de valentía que estamos teniendo en nuestra vida, ¿no? Oramos. Dios, gracias por esta mañana. Te rogamos, Señor, que podamos salir alentados a tener esta valentía bíblica, Padre. Esta valentía que demuestra un compromiso con la Escritura. Esta valentía que demuestra una dependencia eh, en tu persona. Pero esta valentía también que expone nuestras miserias, Padre. Eh, y Padre, no es el propósito ahora de repente tomar coraje, valor, Señor, sino ver, meditar, reflexionar eh, en qué área estamos fallando de estas tres cosas que hemos visto hoy, Señor, que no nos dejan ser valientes a la hora de hablar tu palabra, a la hora de dar respuesta a nuestro avergonzador, Señor. Nuestro avergonzador no precisamente es un presidente o un rey. Nuestro avergonzador puede ser tal vez nuestro vecino que se mofa del Evangelio, Padre, que es irreverente ante tu juicio inminente, Padre. Señor, ¿qué nos hace falta, Padre, crecer para poder formar esta valentía en nuestra vida, Padre? Estamos obedeciendo, estoy obedeciendo, Señor. Estoy confiando plenamente en que solo anclándome en tu palabra puedo hacer frente a cualquier situación, Señor. Estoy reconociendo día tras día que necesito esa misericordia que tú prometes renovar, Señor, día tras día. Señor, cuántas cosas tenemos para examinarnos en nuestro corazón, meditar, Señor. Y ahora, Señor, ni bien termina la reunión, poder hablar, aunque sea ahí con el que tenemos al lado, Señor, de esto, para que no nos soltemos tan rápido tu palabra, Señor. Que realmente sigamos compartiendo un poco más. Ya habrá tiempo, Señor, de hablar de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la eternidad. Que no es pecado, Señor, pero, Señor, queremos exponernos a tu verdad eterna y que haga efectos, Señor, trascendentes en nuestra vida. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.